Este tema es muy importante. Hemos hecho algunas revisiones, como ustedes ya saben, algunas guías son importantes. Siempre las pongo al inicio, algunos en cada diapositiva, sobre algunas guías importantes europeas, sobre todo, ¿no? Hay algunas publicaciones en Lancet y en algunas revistas importantes de gran impacto, ¿no? Que son importantes de revisar, por ejemplo, ¿no? La ITSA, ¿no? También estas guías de la ITSA son importantes en lo que se refiere a meningitis bacteriana. ¿Listo? Vamos a ir revisando un poquito del tema. Bien, a ver. A ver, cuando hablamos de meningitis hay que diferenciar meningitis de encefalitis, ¿no? Porque muchos confunden el término, piensan que la clínica es similar y hay algunas variaciones, ¿no? Como sabemos aquí en la imagen, meningitis se refiere a la inflamación de la leptomeninges, ¿no? En relación al espacio subaracnoideo. Debajo de la dura madre se encuentra pues la leptomeninges, que se constituye por la aracnoides y la pía madre, ¿no? Estas dos capas bastante delgadas, finas, constituyen la leptomeninges y es justamente allí donde se va a afectar. Cuando hablamos de meningitis es diferente de la encefalitis. La encefalitis, como sabemos, es la invasión de repente de la bacteria o del virus al parénquima cerebral, y en la que clínicamente se va a diferenciar de una meningitis, ¿no? De lo que vamos a desarrollar ahora. Si bien lo más frecuente es una meningitis o una extensión a nivel cerebral, ya hablamos de una meningoencefalitis. Pero encefalitis nos va a dar una clínica un poco más variada del estado de conciencia, ¿no? Que se caracteriza, como lo definen las guías, las revisiones, como una encefalopatía, en la que hay un cambio del comportamiento, hay letargia, irritabilidad, ¿no? Un trastorno de la conciencia, ¿no? Que se va a manifestar, y cuando es muy marcado, pues nos da una idea clara de que podría estar en curso una encefalitis o una combinación, una meningoencefalitis. Cuando hablamos de aguda, es horas o días, o crónica, ya hablamos en punto de corte de más de 4 semanas. ¿Listo? Bien, en cuanto a la etiología, tomando la revisión de estas importantes revistas, ¿no? Es importante esta revisión en cuanto a la etiología. Cuando hablamos de meningitis, tenemos que hablar de una meningitis. Algunas clasificaciones lo habla como meningitis bacteriana y otras como meningitis aséptica. Es decir, no hay una bacteria que esté causando esta patología, en la que esté incluida, por ejemplo, una meningitis de tipo viral, micótica, o debido a otras enfermedades o farmacológicas, ¿no? Sarcoidosis, fármacos autoinmunes, ¿no? Dentro del grupo de las meningitis asépticas. Por frecuencia, en esta revisión lo que vamos a dedicarnos a desarrollar es más que nada las meningitis más frecuentes. Ya en sí es una clase relativamente corta. Vamos a tocar un poquito lo que es las meningitis más frecuentes, que son las virales y las bacterianas, ¿no? Quizás lo más frecuente en encontrar son las meningitis virales, pero cobra gran importancia las meningitis bacterianas debido a la alta mortalidad que significa el tratamiento, a diferencia de la viral, que de repente no solamente es mortalidad lo que nos preocupa en las meningitis bacterianas, sino la discapacidad que puede dejar, como vamos a ver. Los virus representan en sí la mitad de los casos, ¿sí? En los enterovirus es el más común, el enterovirus, seguido de, en algunas poblaciones como la nuestra, por ejemplo, muy frecuente, si hablamos de meningitis aséptica de tipo viral, el herpes virus, ¿no? El herpes simple. Y también la varicela zoster también tiene un gran porcentaje. Hablar de meningitis bacteriana es hablar básicamente de dos bacterias principales, ¿no? Por frecuencia, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis, ¿no? Meningococo, como las bacterias más frecuentes y que son la cuarta parte del total de casos, ¿no? Hay otras bacterias, y ustedes habrán podido revisar el Haemophilus influenza, ¿no? Por ejemplo, no ya ha disminuido bastante la prevalencia, ¿no? Debido a la vacunación,
¿no? Pero también sigue siendo frecuente la Listeria monocitógenes, ¿no? En extremos de la vida, en embarazadas, en gestantes, en adultos mayores. Mycobacterium tuberculoso sigue en nuestro país, pues nuestro país es endémico, sigue siendo uno de los primeros lugares en tuberculosis, así que también podemos encontrar. Y los hongos, ¿no? Típicamente hay que diferenciar la criptococosis meningia o meningoencefalitis por criptococo, o en pacientes con VIH y sin VIH, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos o en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Que también se da con mucha frecuencia, no solamente en pacientes inmunosuprimidos, como normalmente a veces ustedes han podido revisar o en alguna charla les han podido decir que siempre tiene que haber criptococosis en pacientes con inmunosupresión. No es así. Representa en sí todo este grupo de bacterias, como lo vemos aquí, es menor del 10% de los casos, ¿no? Bien, a ver, aquí cuando hablamos de meningitis bacteriana, esto es importante que ustedes sepan la frecuencia de las bacterias, ¿no? Dependiendo de algunas realidades. Es cierto que nosotros, y creo que en la mayoría de países en el mundo, el Streptococcus pneumoniae es el primer lugar, ¿no? Muy de cerca con la Neisseria meningitidis y más allá atrás ha disminuido grandemente debido a la vacunación, el Haemophilus influenza y también, ¿no?, de acuerdo a la población, la Listeria monocitógenes. ¿Listo? No olvidar eso, por favor. En cuanto a la epidemiología, tomando esta revisión en el Reino Unido y en Europa Occidental, pues se da a la casuística de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes o pacientes año. En África es mucho más, ¿no? 1.000 casos por 100.000. ¿No? Esto, como les dije, ha ido disminuyendo la reducción en algunas, dependiendo el tipo de bacteria, por ejemplo, Haemophilus influenza, debido a las vacunas conjugadas, ¿no? La reducción de la incidencia de mortalidad en menores de 5 años. Neonatos también ha disminuido porque se están vacunando más, ¿no? La mortalidad también ha disminuido, por ejemplo, en neonatos o en mayores de 5 años, ha disminuido grandemente, ¿no? Y lo que les menciono sigue siendo una patología que genera mucha mortalidad, sobre todo la meningitis bacteriana, ¿no? Como vemos allí, ¿no? 135.000 muertes al año, una de las 10 causas infecciosas más comunes de muerte. La mortalidad sigue siendo alta. Por eso les digo, de todas las meningitis, la que genera discapacidad y sobre todo mortalidad es la meningitis bacteriana, que es donde yo me voy a enfocar un poco más en esta revisión. Bien, aquí, por ejemplo, les hablaba de un poquito de la vacunación, ¿no? Dependiendo de los tipos, si hay vacunación, sí, para Streptococcus pneumoniae, para las Neisseria meningitidis, meningococo y Haemophilus influenza, ¿no? Es un poquito revisar para que ustedes tengan, dependiendo de los serogrupos, ¿no?, las vacunaciones más frecuentes, ¿no? El tipo de vacuna, la proteína conjugada y los que sí están disponibles como el nombre comercial. Como les decía, igualmente ha habido estadísticamente, ha disminuido en niños, en 18 de 49 años y en 50 64 años ha habido un aumento por las vacunas. De igual forma, en mayores de 65 años, debido a la neumonía, en pacientes que sufren de neumonía y de acuerdo a una enfermedad invasiva, que es donde se desencadena la meningitis, pues es la causa más frecuente, ¿no? A partir de una neumonía que da una enfermedad invasiva, 75%. Ahora bien, meningitis bacteriana, hablar de esto, bueno, es una patología identificada hace mucho tiempo, 1805, fatal hasta el momento, sigue siendo, ¿no? En Europa y Estados Unidos vemos la casuística, 5 en 100.000, es en el tercer mundo, aumenta como nuestro país, 50 en 100.000, se da sobre todo en preescolares, una mortalidad, miren, 50% sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, 10% en niños mayores, y las secuelas, como les dije, hay secuelas neurológicas y hay secuelas de pérdida de la audición o la hipoacusia, como ya vamos a ver. Si bien ya no es tan frecuente, sigue habiendo casos con este tipo de discapacidad. La epidemiología es importante tener en cuenta a hablar de las últimas décadas, ¿no? Por la reducción de las vacunas, como ya les mencioné, y recalco este tema, ¿no? Esto dio justamente da lugar que sobre todo en niños no hay tanta ya secuela como anterior hace unos 20 años atrás, ¿no? En la que la hipoacusia era muy frecuente, ¿no? Y las secuelas neurológicas también.
Ahora bien, en cuanto a la patogénesis, hay que entender algunas etapas. Hay algunas etapas o fases, ¿no? En sí que se reconocen. Una fase 1, que es una fase inflamatoria, proinflamatoria, como la clásica liberación de citoquinas, la invasión, de acuerdo a la invasión bacteriana, ¿no? En la invasión de lo que se llama la leptomeninges, ¿no? En la que básicamente se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza. Una fase 2 en la que ya hay una encefalopatía, ya hay una invasión a nivel de la pía, ¿no? A nivel debajo de la pía, ¿no? Mayor liberación de citoquinas, y en la que ya podemos encontrar meningismo o signos meningios, ¿no? Confusión, ¿no? Alteraciones ya en el líquido cefalorraquídeo, como vamos a ver. Una fase 3 en la que ya hay un daño, una lesión de la barrera hematoencefálica, se migran leucocitos transendoteliales, ¿no? Y hay un desarrollo ya de edema cerebral. Aquí, en esta fase 3, ya hay aumento de la presión intracerebral, aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aumento de las proteínas como factor inflamatorio, ¿no? Y finalmente hay eventos intermedios en la que pueden haber, pues, aumento de la presión intracraneal, pueden haber complicaciones ya, como convulsiones. Muchas veces un paciente debuta con convulsiones, ¿no? Y es porque puede estar causado por un tipo de neuroinfección como es la meningitis bacteriana, ¿no? O entre otras causas. Pueden haber, como les dije, algunas complicaciones también, como la muerte o daño cerebral que genera una secuela de por vida. ¿Listo? Eso es importante reconocer. Los agentes más importantes, como les mencioné, en una meningitis bacteriana son dos: estreptococo neumonía y Neisseria meningitis, hasta un 80%. Y nunca olvidar, por favor, en el tratamiento a Listeria monocytogenes, como les voy a mencionar, sobre todo en pacientes adultos mayores. Las bacterias gram negativas, si bien son importantes tener en cuenta para el momento del tratamiento, solamente representan un 10%. Y ya les mencioné el Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Que se ha reducido en prevalencia. Como les dije, Listeria monocitógenes en mayores de 60 años, sobre todo en pacientes que ya tienen un sistema inmunológico venido menos, deteriorado, como también se da en pacientes diabéticos, cáncer, ¿no? Pacientes que usan algunos fármacos inmunosupresores, ¿no? Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus también son importantes a la hora del tratamiento, ¿no? Por condiciones tales como otitis, sinusitis, endocarditis, ¿no? Staphylococcus aureus en ese caso, ¿no? Ahora bien, hablar de Streptococcus pneumoniae es el hablar de la mayor frecuencia y que genera también una alta mortalidad, 15 al 30%, en niños 5 al 15%. Pero en cuanto a la mortalidad alta, pero en una evolución fulminante, rápida, progresiva, es importante reconocer la de tipo meningocócica, ¿no? Que puede ser también con meningitis o sin meningitis, ¿no? Pero no siempre hay manifestaciones en piel, manifestaciones dérmicas que no son muy frecuentes, a pesar que sería un dato importante semiológico a la hora de identificar el tipo de paciente, ¿no? 20-80% desarrollan sepsis, ¿no? 11 al 19% tienen algún tipo de complicación, ¿no? Y fulminantemente se puede desarrollar en menos de 24 horas. Es la de peor pronóstico, ¿no? Desarrolla coma, genera complicaciones como convulsiones, ¿no? Cuando genera este tipo de complicaciones, pues hay que pensar que puede ser una causa de tipo meningococo, ¿no? Sobre todo en pacientes alcohólicos, diabéticos, inmunosuprimidos, traumatismos encefalocranianos, ¿no? Es importante a la hora del diagnóstico y para iniciar prontamente y oportunamente el tratamiento. Ahora bien, ustedes se preguntarán, esta clásica triada, fiebre, rigidez de cuello, de nuca, que le llaman, y alteraciones del estado mental, ¿no? Entre otros. Esta triada quizás no es tan frecuente en algunos tipos de meningitis. Sí se ve más frecuentemente en la meningitis neumocócica, más que en la de tipo meningocócica, ¿no? Miren, la diferencia casi es el doble, ¿no? 58 versus 27%. Es por eso que hay que tener cuidado. De repente se puede pasar por alto este tipo de meningitis meningocócica y tener una evolución fulminante que puede llevar a la muerte al paciente. Ahora bien, esto es importante revisar desde el punto de vista de meningitis bacteriana, como les dije, de alta mortalidad. Miren, el síntoma
predominante es la cefalea seguida de la rigidez de cuello. No muy lejos está la fiebre, mayor de 38 grados centígrados, y la escala de Glasgow va a estar disminuida en menor igual a 14 en el casi 69% de los casos. Es alto, ¿no? La triada clásica como tal, como les dije, cefalea, rigidez de cuello y fiebre, solamente está completa en el 44%. Y incompleta solamente 2, ¿no? Se puede encontrar 2, digamos, cefalea más rigidez de nuca o fiebre en un 95% de los casos. La erupción petequial en el tipo meningocócica, por ejemplo, ¿no? Solamente está en la mitad de los casos, en el mejor de los casos, la mitad de los casos, ¿no? Y es indicativo justamente en, si es que la encontramos, pues prácticamente tenemos hecho el diagnóstico de una meningitis meningocócica. Ahora bien, alguien dirá, ¿y qué es de estos signos meningios, Kernig, Brunzinski, ¿no? Que nos ayudan a diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial de la meningitis? Pues estos tienen baja sensibilidad o baja también especificidad, ¿no? No se presenta y se vio que había, si es que tenía una correlación con la alteración del líquido cefalorraquídeo en cuanto a la sensibilidad, y no tenía más bien una baja correlación, ¿no? De hallar estos signos meningios con alteración en el líquido cefalorraquídeo, como vemos, ¿no? La sensibilidad con la pleocitosis, con el aumento de la celularidad, solamente rigidez de cuello 31%, Brunzinski 9% y Kernig 11%, ¿no? Por lo tanto, no encontrar estos signos, pues no descarta esta patología de la meningitis, ¿no? La sensibilidad y el valor predictivo negativo de estos signos meningios son muy bajos, en conclusión. ¿Listo? Esto quiero que por favor, hay unos que se obsesionan con la rigidez de cuello, el signo de Kernig, Brunzinski, ¿no? Cuidado, si bien la semiología es importante, pero hay una baja sensibilidad. Ahora bien, aquí, ¿cuáles son los síntomas de acuerdo a algunas revisiones que se ha hecho en algunos países, ¿no? Holanda, Francia, España, Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, vemos que el dolor de cabeza, la cefalea, ¿no? Es de repente uno de los síntomas más frecuentes, ¿no? Las náuseas, la rigidez de nuca, ¿no? También allí también es importante. La fiebre, como vemos, son los importantes, ¿no? Más abajo, el estado, por ejemplo, no tan frecuente, pues déficits neurológicos al inicio de la enfermedad, ¿no? Es importante acordarse, por ejemplo, la cefalea persistente, ¿no? Y si se suma la alteración de la conciencia, con mayor razón podríamos estar hablando de una meningoencefalitis. Ahora bien, cuando esto es importante a la hora del diagnóstico, varias revisiones indican que no solamente debemos enfocarnos en hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, que sí es la piedra angular del diagnóstico, el líquido cefalorraquídeo, pero tenemos, por ejemplo, que hacer correlación con, porque nos puede dar alterado el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque a veces se usa antibióticos previos y el líquido cefalorraquídeo se ve alterado y prácticamente puede pasar desapercibido en el diagnóstico, pero muchas veces hay que hacer unidad clínica, como sabemos, y buscar, por ejemplo, las 3 Cs, ¿no? Hacer un cultivo, un hemocultivo, un conteo celular, ver la proteína C reactiva, ¿no? Hay que ver también cómo está la glucosa, no solamente el líquido cefalorraquídeo, hay otros exámenes mucho más, y no se olviden de la exploración dérmica, ¿no? A ver, petequias, ¿no? Hay que ver cómo está la neumonía, como dijimos, parte a veces, muchas veces de una neumonía, ¿no? Un paciente de repente no lo toma, le da importancia, no recibe tratamiento y se extiende vía hematógena hacia las meninges, hacia la leptomeninges, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos del líquido cefalorraquídeo, aquí hay que tener, como les dije, mucho cuidado. Y esto puede ser preguntado para el examen y van a ser preguntados en adelante mucho porque es justamente el diagnóstico diferencial. Es más, un dato tan sutil que a veces no se hace en la práctica, a veces no se hace, como es la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, si está elevado o no elevado, si está normal, por ejemplo, de 200 a 500 mililitros de agua, ¿no? El aspecto, el hecho simple de un aspecto turbio nos puede dar una idea si tiene aumento de glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿no? Bacterias, proteínas. Una meningitis bacteriana no tratada, ¿no? La cuenta de leucocitos, el número de leucocitos es alta, puede ser altísima, más de 1000, con predominio, por ejemplo, de meningitis bacteriana de polimorfonucleares. Eso es clásico.
¿no? El cultivo de líquido cefalorraquídeo puede ser positivo en el 85% de pacientes que no recibieron tratamiento, pero esto se había alterado con los pacientes que ya vienen recibiendo tratamiento. A veces de inicio le dan en emergencia o le dan en algún lugar, algún médico se le da ambulatoriamente, y ya el cultivo pues se ve afectado y puede ser previamente tratado y solamente salir unos 20, hasta un 20% de cultivo positivo. Se ha demostrado tanto en niños como en adultos las características clásicas, por ejemplo, de las proteínas. Ya hemos dicho, proteínas elevadas es un signo inflamatorio, no solamente es un signo de infección, simplemente inflamatorio. El aumento de la celularidad, la pleocitosis, el nivel de glucosa es importante. Los niveles bajos de glucosa, sobre todo, son típicamente de la meningitis bacteriana, ¿no? Hasta en un 90% se da estos tres tipos de hallazgos, ¿no? Hiperproteinorraquia, ¿no? Hipoglucorraquia y pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. El lactato, algunos dirán no me sirve, muchos también habrán escuchado, pídele lactato en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto nos va a servir de alguna forma para hacer diagnóstico diferencial con meningitis bacteriana de tipo aséptico, que ya lo mencioné al inicio. Y el valor del lactato es limitado en pacientes que ya recibieron tratamiento antibiótico, ¿listo? En estos casos no me va a ser de mucha utilidad. Es más, si ya viene recibiendo un tratamiento empírico y yo le pido el lactato en el líquido, pues no me va a ser de mucha utilidad, ¿listo? Entonces no gastemos recursos a veces en vano porque puede no ser de mucha ayuda. La tinción gran es importante, siempre es importante, hay que conocer siempre al enemigo, identificarlo, determinar sus características, ¿no? Si es un gran positivo, gran negativo. La PCR es importante, un valor aditivo, la identificación del patógeno, si es que hay los medios para hacerlo, ¿no? Aglutinación en látex, ¿no? El rendimiento de los hemocultivos de forma general, y aquí también disminuyen si el paciente ya fue tratado con antibióticos. ¿Listo? No se olviden, infecciones previas como la sepsis, la neumonía. Si yo tengo un paciente con meningitis y está séptico, mi prioridad es tratar mi sepsis. Mi prioridad será tratar mi shock séptico. No voy a dar ya dosis, por ejemplo, de repente ya no voy a dar dosis como una meningitis, si la sepsis, el shock séptico me puede complicar y elevar la mortalidad del paciente, el riesgo de mortalidad. La proteína S reactiva, la procalcitonina también puede ser de poco valor en diagnóstico de, por ejemplo, meningitis bacterianas, ¿no? Eso hay que también tener cuidado. Ahora bien, esta tablita quizás es lo más importante del corazón de la revisión hoy día, ¿no? Es importante los valores normales, considerar tanto el detalle de la presión de apertura, el aspecto del líquido, ¿no? Si es claro, si es turbio, clásicamente del líquido de una infección, una neuroinfección tipo bacteriana, ¿no? El conteo celular, como ven, miren, el que tiene más conteo celular es la que puede ser una meningitis viral, ¿no? Pero hay que ver el predominio de qué, si es neutrófilos, polimorfos nucleares o monocitos, ¿no? Linfocitos, ¿no? Eso hay que verlo también. Células predominantes, les dije, neutrófilos, clásico de una meningitis bacteriana. En el resto podemos encontrar mononucleares, linfocitos, ¿no? La proteinorraquia es importante también. El valor normal es menos de 40. Cuando yo tengo bastante elevado, miren, ¿dónde se eleva más? Es en las bacterianas, en los hongos y sobre todo en la tuberculosis, ¿no? Cuando yo tengo que hacer diagnóstico diferencial, básicamente a mí lo que me interesa es jugar con lo que los laboratorios me arrojan como los resultados. Analizo las células, la celularidad, la pleocitosis, analizo las proteínas, la glucosa, ¿no? Es lo que más frecuentemente yo voy a obtener. A veces no tengo una presión de apertura, a veces no me ayuda mucho el espectro líquido, ¿no? Pero entre esas tres puedo hallar o deducir para llegar al diagnóstico. Como verán, la glucosa estará bastante bajo en una bacteriana, también en una micótica y sobre todo en una tuberculosa. ¿Listo? No se olviden la proteinorraquia y la proporción en relación a la glucosa plasmática. Siempre hay que relacionarlo. En esta tabla me ayuda también esa relación
del líquido cefalorraquídeo con, por ejemplo, la plasmática, o mejor dicho, la plasmática en relación a la del líquido cefalorraquídeo, que también me puede ayudar. ¿Listo? Siendo muy bajo en la de tipo tuberculoso, junto con la de tipo bacteriano. Bien, es importante acá, en quienes voy a pedir una tomografía previamente al hacer una punción lumbar. Yo tengo que tener cuidado. No siempre voy a hacer una punción lumbar de primera iniciativa. Las guías recomiendan hacer una tomografía previa en pacientes inmunocomprometidos, con VIH, que tengan SIDA, ¿no? Que tengan una enfermedad, una masa ocupante cerebral, o hayan tenido un stroke, un ACV, una enfermedad cerebrovascular, o una infección focal a nivel central, que tenga convulsiones, ¿no? Al menos una semana previa, ¿no? En ellos hay que hacer una tomografía, o papiledema, si tiene una evaluación por oftalmología, alteración del nivel de la conciencia. En este caso es mejor tomar una tomografía, ¿no? Y cuando hay un déficit neurológico. Siempre hay que evitar, no vaya a ser que tomar una tomografía para evitar una herniación cerebral, ¿no? Que sería una complicación debido a, de repente, no tomar en consideración estos criterios. Ahora bien, ¿cuándo no voy a realizar una punción lumbar? Tengo contraindicaciones absolutas, ¿no? Por ejemplo, si tengo pues signos de aumento de la presión intracraneal, ¿no? De la PIC, ¿no? Papiledema, posturas de descerebración, infección en el lugar de la punción, ¿no? Esto, una hidrocefalia obstructiva, edema cerebral, desviación de la línea media, herniaciones que ya se ven en la tomografía, pues en estos casos no voy a hacer una punción lumbar. Y es relativas, como les dije, es la sepsis, el trastorno de la coagulación, no me contraindica de forma absoluta, ¿no? Puedo corregirlo de repente, ¿no? El Glasgow también menor a 8 es relativo y las convulsiones también son relativas previa tomografía. Bien, el tratamiento. El tratamiento. Es importante el tratamiento lo más oportuno posible y pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a ayudar a disminuir la mortalidad, sobre todo en las meningitis bacterianas, ¿no? Debe iniciarse, al igual que recordarán, Surviving Sepsis Campaign, en la primera hora, ¿no? Valorar siempre tomar cultivos, muestras para cultivos, valorar el patógeno, la resistencia, la penetración del antibiótico en el líquido cefalorraquídeo, hay que hacer un antibiograma, una identificación, un cultivo y un antibiograma, ¿no? Y sabemos que por el uso indiscriminado, lo que se utilizaba anteriormente, pues penicilinas y ahora actualmente las cefalosporinas, pues la resistencia del Streptococcus pneumoniae ha aumentado, ¿no? Por eso a veces tenemos que asociar medicamentos, combinar medicamentos, ¿no? Ahora bien, hablando ya del tratamiento, y esto por favor, acá he cogido de algunas guías, varias guías, para que ustedes vean cómo coinciden en el tratamiento, porque lo que más se utiliza, por ejemplo, en pacientes que tienen se da un tratamiento antimicrobiano empírico ante un patógeno presuntivo, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, al GRAM, un GRAM positivo, pues la recomendación terapéutica sería para tratar un Streptococcus pneumoniae o un meningococo. Tenemos básicamente combinación por la resistencia que puede generar el Streptococcus pneumoniae. Tenemos que asociar una cefalosporina de tercera generación con una vancomicina. No siempre una ceftriaxona, no siempre. Ojo, podemos utilizar cefotaxime también que tienen una buena biodisponibilidad a nivel del sistema nervioso central, ¿no? No olvidar la listeria monocitógenes, ¿no? Que hay que tratarla básicamente con ampicilina, ¿no? En adultos mayores, ¿no? En gestantes también, ojo, ampicilina, ¿no? A ver, acá también, como vemos estos por estratos etarios, ¿no? De recomendaciones de tratamiento de meningitis bacteriana, de acuerdo a la edad, por ejemplo, ¿no? Si son menores de un mes, mayores de 50 años, ¿no? Hay tratamientos de acuerdo al patógenos más comunes y la terapia antimicrobiana. Como vemos, siempre es una cefalosporina de tercera generación que tiene una buena biodisponibilidad, buena llegada al sistema nervioso central, al leptomeninges y asociado a vancomicina. Alguien me dijo, vancomicina es por el estafilococo aureus, doctor. No, ya sabemos que tratar gram positivos, debido a la resistencia del Streptococcus pneumoniae, que también puede ser el meningococo, necesitamos ampliar la cobertura para gram positivos.
o para evitar la resistencia, no solamente porque tenga la sospecha o que pueda haber un estafilococo aureus, que es cierto que puede haber, pero yo necesito mejorar mi cobertura antibiótica. Por eso utilizo una cefalosporina de tercera generación más un glicopéptido tipo vancomicina. ¿Listo? Cuidado, ¿eh? No es por otra cosa. ¿Listo? Esos son los tratamientos de mayor utilidad. Acá, por ejemplo, igual, de acuerdo a la sensibilidad, es justamente los que le mencionaba, dependiendo si son ya con resistencia a las penicilinas, a algunos betalactámicos, se tiene que asociar vancomicina más cefalosporina de tercera generación, que puede ser ceftriaxona, cefotaxima. ¿Listo? Hay alternativas, hay regímenes alternativos, como quinolonas, como por ejemplo si hay sepsis y más compromiso neurológico, una meningitis, tengo pues otros medicamentos como los carbapenems, ¿no? ¿Listo? Bien, acá en esta diapositiva, por ejemplo, acá es de acuerdo, también hablo un poquito de las dosis, dependiendo, por ejemplo, si es una ceftriaxona, siempre como norma general, cuando yo voy a tratar para mejorar la biodisponibilidad o que el medicamento llegue en mayor concentración al sistema nervioso central, leptomeninges, tengo que duplicar la dosis habitual que se trataría para otro tipo de infecciones, por ejemplo, ¿no? Si yo doy una ceftriaxona para una neumonía y es 2 gramos cada 24 horas, pues duplicaré la dosis para en el caso de una meningitis o una meningoencefalitis, ¿no? Duplicaré la dosis, ¿no? Ceftriaxona, acá pues me lo diferencia en niños de 80 a 100 miligramos por kilo o 4 gramos al día como dosis estándar, ¿ya? No, en adultos no considera dosis por kilo de peso en adultos, simplemente dosis estándar, ¿listo? 4 gramos, que puede ser 2 gramos cada 12 o 4 gramos en 24 horas, ¿listo? Asociado a vancomicina en adultos, por ejemplo, que esto es dosis total, no 30, 45, ¿no? Pero podemos sacarlo también de acuerdo a la dividido en 3 dosis o 2 dosis. ¿Listo? No se olviden por qué se da vancomicina. Ahora bien, es importante, como les dije, considerar resistencia, que en algunos países es rara, como Reino Unido, 25% en Europa, Estados Unidos, y hasta en un 50% que algo similares a nuestra realidad en Asia, ¿no? En Perú quizás hasta es un poco más del 50%, es muy parecido, igual en el meningococo, hay serotipos tipo C, W135, ¿no? La ITSA, por ejemplo, y otras guías recomiendan utilizar siempre combinado una cefalosporina con una vancomicina, por los motivos que ya les mencioné. No es una sola revisión, son varias guías que lo recomiendan. Ahora bien, cuando yo trato de acuerdo a la resistencia de las penicilinas, ¿no? En áreas de mayor prevalencia de resistencia, tengo que ver si son adultos mayores, mayor de 60 o menor de 60 años, pero siempre asociando ambos medicamentos, ¿no? Y en algunos casos, de acuerdo a la resistencia, tendría que asociar en menores de 60 años, podemos asociar rifampicina, ¿no? Y la ampicilina en mayores de 60 años para lo que es listeria monocitógenes. ¿Hay alternativas? Sí, ahí se las muestro. No, de repente no, hay que ver siempre la alergia a penicilina, las reacciones cruzadas, ¿no? Y tenemos algunas alternativas. ¿Listo? Es importante. Ahora bien, ya para ir haciendo un término, es importante al hablar del tratamiento de meningitis bacteriana, ¿no? Que básicamente es donde me he centrado, y ahorita voy a hacer la diferencia de otro tipo de meningitis, que no solo uso ceftriaxona, sino cefotaxima. ¿Listo? En algunas van a encontrar, por ejemplo, amoxicilina, ¿no? Pero en nuestro medio, pues sabemos que la amoxicilina sin inhibidores de la beta-lactamasas, pues tendría pues mucha resistencia, ¿no? Entonces, quizás no va a funcionar y sí tendríamos que usar cefalosporinas. Listo, acá, esta tablita, por ejemplo, es importante. Acá hay unas dosis, miren, como les dije, para pacientes, por ejemplo, mayores de 18 años y menor de 50 años, en la que no utilizo, por ejemplo, ampicilina para listeria monocitógenes, duplico la dosis, 2 gramos cada 12 horas o 4 gramos al día. O puede utilizar cefotaxima 2 gramos cada 4 a 6 horas, vancomicina, ¿no? De 10, en promedio 15 miligramos por kilo,
cada 8 horas, cada 12 horas, para lograr algunas concentraciones de 15 a 20 microgramos por mililitro. ¿Listo? Podemos asociar, sí, amoxicilina, ampicilina de acuerdo a el grupo etario si son mayores de 60 años. ¿Listo? No se olviden esos detalles, por favor. Ahora bien, esto es importante, es un poquito nada más los tratamientos estándar y tratamientos alternativos, ¿no? En algunos casos tengo tratamientos alternativos que es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para Streptococcus pneumoniae, no solamente ya hemos dicho la ceftriaxona. Es más, en algunos casos puedo utilizar cefepime, meropenem, oxifloxacino, ¿no? Y aquí ya vamos hablando del tiempo de tratamiento. Y miren, en esta guía, la guía europea, ¿no? Me habla en la meningitis bacteriana de 10 a 14 días de tratamiento, ¿no? En lo que es Streptococcus pneumoniae. Meningococo es un ciclo mucho más corto, a pesar que que puede ser de evolución fulminante, pues vemos que es solamente 7 días. La historia monocitógenes también al menos 21 días, quizás es el de mayor tiempo. Hemófilos influenza en promedio 8 o 10 días, 7 a 10 días. Estafilococcus aureus, muy similar en un promedio entre Streptococcus pneumoniae y Listeria monocitógenes, al menos 14 días. Ahora bien, cuando yo hablo de tratamiento prehospitalario, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la infección meningocócica diseminada, porque me puede dar esta patología, este síndrome que se llama de Waterhouse-Friderichsen, ¿no? Que es debido justamente a un colapso circulatorio temprano por una necrosis córtico suprarrenal, cosa que también ayuda, hace que esta evolución sea sobre todo fulminante en este tipo de infección meningocócica, ¿ya? Quizás es la causa de una parte de las causas que generan una evolución rápida y fulminante. ¿Listo? Se debe considerar el tratamiento antibiótico previo a la admisión solo si se anticipa una demora en más de 90 minutos a la transferencia hospitalaria, ¿no? En esta guía es importante. Ahora bien, solamente acá recordar en otras guías, miren los tiempos, coinciden. Streptococcus pneumoniae de 10 a 14 días, meningococos 7 días, ¿no? Listeria monocitógena, eso es de mayor tiempo, ¿no? Quizás a veces ya suspendemos ceftriaxona, vancomicina y sí, seguimos solamente dando ampicilina. ¿Listo? Es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, cuando yo ahora trato una meningitis tuberculosa, esta lo he sacado de las guías MINSA, de las últimas guías, aunque ya se están actualizando para el 2022, pero las guías en las que establecen el esquema para tuberculosis extrapulmonar de tipo meningio, ¿no? Hay que utilizar un esquema que es de 12 meses, un año. ¿Listo? En la que las dosis son diarias, a diferencia del esquema para tuberculosis sensible. Son dosis diarias, 50 y 250 dosis, de acuerdo a la fase. Y aquí, por ejemplo, la guía MINSA recomienda utilizar corticoterapia, ¿no? En este caso habla de una vía oral de prednisona de 1 a 1.5 miligramos por kilo por día, por 2 a 4 semanas. Pero el paciente, sabemos que en nuestro medio la prednisona viene en vía oral, ¿no? Y muchas veces los pacientes que tienen meningitis tuberculosa tienen gran compromiso de conciencia, están postrados, encefalopáticos, compromiso de pares craneales, no hablan, no se movilizan, están postrados, no pueden alimentarse por sí mismos, tienen que colocarse una sonda nasogástrica y en estos casos no va a ser posible pues darle por vía oral a menos de que tengamos que darle molida la pastillita, ¿no? Mejor. Lo ideal sería cambiarlo y darlo dexametasona como establecen otras guías, no darle vía endovenosa y da dexametasona como vamos a ver ahora. ¿Listo? Quizás ahí hay que tener en cuenta esta salvedad. El tiempo no varía mucho, son 4 semanas en promedio, ¿no? Y al dar corticoides, la mejoría muchas veces es espectacular, ¿no? Tenemos pacientes que a veces están encefalopáticos, no hablan, postrados, ¿no? En coma prácticamente y dar tratamiento antituberculoso y sumado a los corticoides, pues tienen una mejoría rápida. Ahora bien, cuando yo trato una encefalitis viral, miren, el tratamiento básicamente de la ciclovir se va a ver el beneficio en la encefalitis viral y no tanto en la meningitis viral.
¿no? Cuando ya se ha extendido la infección viral, en la que hemos dicho que es más frecuente por enterovirus, que en nuestro medio es el herpes virus, se da mayor el beneficio con aciclovir en encefalitis. ¿Cuál es la dosis? Acá les he puesto dosis para niños, dosis para neonatos y dosis en adultos, ¿no? 10 a 12.5 miligramos por kilo endovenoso cada 8 horas para adultos. ¿Listo? ¿Cuánto es el tiempo para una meningitis viral? O una encefalitis viral, perdón, de 14 a 21 días. ¿Listo? 14 a 21 días. No se olviden, es un tiempo ¿no? Importante, ¿no? Que lo vamos a tener hospitalizado al paciente muchas veces, en la que hay gran trastorno, hay una encefalopatía, como les dije, letargia, irritabilidad, gran trastorno de sensorio, de la conciencia, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Este paciente, pues, tiene, a diferencia de los otros que de repente están despiertos, con una leve trastorno de sensorio, con signos meningios, con cefalea, con fiebre. En cambio, aquí el paciente puede estar diciendo incoherencias, queriéndose escapar del hospital, desorientado, o estar en coma, ¿no? Entonces, podemos tener de diferentes maneras en este tipo de pacientes. Por eso hay que hacer el diagnóstico diferencial. Ahora bien, la utilidad del uso de dexametasona es muy importante. Ojo, por ejemplo, para meningitis bacteriana, ¿no? Las secuelas que anteriormente se veían, por ejemplo, en el año 1988, en una publicación de la New England, ¿no? En esta revista importante, las secuelas eran no solamente neurológicas, sino también lo que había es justamente la pérdida auditiva, ¿no? Sobre todo en niños, perdían la audición, quedaban discapacitados para toda su vida, ¿no? Era una hipoacusia importante. Entonces la dexametasona disminuyó esta hipoacusia, esta pérdida de la audición, ¿no? Y se utilizaba sobre todo para mejorar la biodisponibilidad del medicamento, ¿no? ¿No? Para neumococo, por ejemplo, ¿no? No solamente para nivel auditivo. Y en el 2002 la New England publicó que los resultados desfavorables disminuían, las consecuencias fatales disminuían, miren, de 25 a 15%, la mortalidad de 15 a 7% y la reducción de efectos adversos por la medicación misma disminuía en 10%. Por eso la utilidad de la dexametasona aquí, en esta revisión, como les digo aquí, se las publico para que ustedes vean la utilidad de los corticoides en meningitis. ¿Listo? Reducían la mortalidad, ¿no? Al administrar en las dosis que están indicadas aquí, ¿no? De aquí, 10 miligramos, por ejemplo, comparado con el placebo, se veía que reducían grandemente la mortalidad. Era importante, ¿no? Y aquí obviamente se hizo la comparación, ¿no? Para que ustedes la tengan también en cuanto a los objetivos finales, los resultados objetivos finales que eran pues desfavorables en relación a la muerte, a la mortalidad, ¿no? Se veía que reducían grandemente la mortalidad como vemos ahí en los cuadros. ¿Listo? Dexametasona 7 versus 15%. ¿Listo? Revisiones de Cochrane Library, por ejemplo, los corticoides también indica claramente que reducen la mortalidad, sobre todo, ¿no? En bacterias por Streptococcus pneumoniae, meningococo, hemófilos influenza, ¿no? Y evitan las secuelas neurológicas, la pérdida de la audición. ¿Listo? Es importante. Este tema creo que ya se ha revisado en muchos estudios, ensayos clínicos, en la que el corticoide ha demostrado el beneficio de darlo en las meningitis bacterianas. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el criterio fisiopatológico? Inhibe sobre todo la liberación de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Disminuye la presión y lactato en el ciclo líquido cefalorraquídeo. ¿No? Se administra. ¿Cuándo se administra? Algunos lo dan cuando me acuerdo. No, es antes o con la primera dosis del antibiótico para prevenir la respuesta inflamatoria, ¿no? Resultante de la bacteriolisis por antibióticos, sobre todo de la vancomicina. Ahora bien, los corticoides en meningitis bacteriana, que como lo recomienda la ITSA y las guías europeas, ¿no? Tienen un efecto beneficioso para disminuir la sordera o la hipoacusia y disminuir la mortalidad por neumococo, ¿no? En países de bajos ingresos como el nuestro, pues sí está recomendado. En algún momento, en otros países estaba en duda, pero las guías ITSA, ¿no? Que se han ido actualizando, guías europeas y entre otras, miren, ya tiene bastante tiempo esto, se están utilizando para niños las dosis de 0.15
por kilo cada 6 horas, ¿no? En adultos 0.15 por kilo, las guías, por ejemplo, ITSA y europeas. Y en las guías, según Cochrane, ¿no? ITSA también en adultos es lo que más se utiliza, por ejemplo, las de 0.6 miligramos por kilo dividido en 4 dosis al día, que es darle como equivalente a 10 miligramos cada 6 horas. La ampolla viene de 4, daríamos 2 ampollas y media de dexametasona cada 6 horas. ¿Listo? Antes de empezar el tratamiento antibiótico o con la primera dosis inicial. ¿Listo? Tiempo. ¿Cuánto le voy a dar corticoides? Hay algunos que le inician los corticoides y se olvidan y genera más bien otros problemas. ¿Ah? Los corticoides solamente se van a dar 4 días. 4 días. Nada más. Y de allí continúo. Si es una bacteriana por estreptococo, ya hemos dicho 14 días. ¿Listo? Pero solamente doy 4 días. Cuidado. Ahora bien, corticoides en meningitis tuberculosa. Se recomienda el uso de corticoides, de dexametasona, ¿no? Dosis. Acá se les presento las dosis. Miren, la que más utilizamos clínicamente en adultos, 0.4 miligramos por kilo día la primera semana. Luego voy haciendo la disminución o el tapering, ¿no? 0.3, 0.2, 0.1, dependiendo la semana. Y el tiempo total, ¿cuánto es el tiempo total que le voy a dar de corticoides? 3 a 4 semanas. ¿Listo? Siempre disminuyendo progresivamente por semana, ¿no? Haciendo el tapering o disminución gradual. Ojo, complicaciones de la meningitis bacteriana. Complicaciones de la meningitis bacteriana, básicamente, principalmente, tenemos allí, por ejemplo, eventos isquémicos, strokes, ¿no? Enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico. Tenemos las convulsiones, que muchas veces a veces debutan con convulsiones, la pérdida de la audición, por ejemplo, también, aunque ya no se ve tanto por las razones que ya explicamos. Hay otras, ¿no? Porcentajes, pero ya son mucho menor, la sepsis se puede dar en algunos casos. Ahora bien, ya para terminar, quienes han estado en la clase, a ver, los que han estado por favor pendientes, vamos a hacer una revisión con puntos, ya los últimos puntos del año, que de todas maneras creo que nadie les esté faltando puntos o que les esté sobrando puntos, así que les voy a hacer una preguntita ya para terminar, ya para cerrar esta revisión. Si me han estado prestando atención y ustedes también han podido revisarlo por su lado, será muy sencillo. ¿Listo? A ver. Paciente varón de 28 años que hace 5 días presenta temperatura de 38 grados, cefalea global pulsátil de gran intensidad y vómitos explosivos. Estudio de líquido cefalorraquídeo, aspecto turbio, células por milímetro cúbico 10.000, a predominio neutrófilos, glucosa en 38, proteínas 260 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la etiología más probable y tratamiento? Sobre todo me interesa saber la etiología más probable. ¿Listo? A ver. Aquí creo que ahí tenía problemas. A ver, ha habido un problema aquí de... Bien. Acá le he salido. A ver, Viviana me levantó la mano primero. Voy a volver a compartirlo porque tengo un problemita ahí. Luego Luis Ángel. A ver. A ver, Viviana, por favor, vamos comentando de qué se trata. A ver. Viviana, ¿estás ahí? Por favor, te escucho. A ver.
Sí, sí, doctor, pero se ve muy pequeño. Sí, 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 sino que lo voy a... La pantalla no sé qué ha pasado, se ha cambiado. Ya, y después Luis Vegas o si no. A ver, bien. ¿Se logra ver ahí? Sí, 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 doctor. A ver, ¿qué tienes que decir justamente de este casito? A ver, para ti, y explicando por qué, cuál es la etiología más probable. Ya, doctor. Bueno, primero, el paciente está presentando, mm, haciendo un diagnóstico del cuadro clínico, presenta fiebre, que vendría a ser de 38, está presentando cefalea y dijo que, bueno, la mayoría de los pacientes, 2 de 4 signos o síntomas lo podían presentar. Entonces ahí estamos cumpliendo ya con 2 incluso. Y bueno, los vómitos explosivos que sería como un adicional que luego, en cuanto a lo que es entonces ahí nosotros estamos pensando en una meningoencefalitis. Entonces, ahora vamos a ver lo del líquido cefalorraquídeo. La glucosa está en 38, el aspecto turbio, ¿no? La glucosa que está disminuida porque es de 40 a 70. Entonces, eso significa, estaríamos pensando en bacteriano principalmente, pero también podría ser tuberculoso o por hongos. Luego, las células que se encuentran a predominio de neutrófilos, que, que son de 10.000. Entonces, usted explicó de que cuando son más de 10.000 estaríamos pensando en un bacteriano, en origen bacteriano. Y las proteínas están aumentadas. Entonces, tiene hiperproteinorraquia, tiene hipoglucorraquia y el aspecto turbio. Entonces, doctor, yo pensaría de origen bacteriano. Bacteriano. Ya. Hay que entender, bueno, las células, no creo que acá lo determinante, eh, lo que me hace, básicamente me inclina el tema bacteriano es la celularidad, ¿verdad? ¿No? Neutrófilos, ¿no? Si vemos ahí, creo que es el único de los tipos de meningitis que hay predominio de neutrófilos, porque me puede hacer confundir la glucosa baja, ¿no? La glucosa baja también la puedo tener una de tipo tuberculoso. Las proteínas igual, ¿no? El aspecto turbio igual, ¿no? Puede estar igual, ¿no? Quizás aquí es importante que ustedes se fijen, y como dijo Viviana, básicamente yo me inclino a pensar que si bien no tengo un cultivo, solamente tengo el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, pues la probabilidad es mayor para una meningitis bacteriana. Y las células no necesariamente van a ser 10.000, ¿no? Pueden ser simplemente unas 200, 300, 400, ¿no? Pero evidentemente aquí es un caso bastante exagerado, ¿no? Y Viviana, ¿cuál es el síntoma más frecuente de los cuales hemos revisado? Que casi siempre en todas las poblaciones se presenta con mayor frecuencia. El signo que se presenta con mayor frecuencia de la triada. Ajá, sí. Mm, Doctor, según la diapositiva es cefalea con 87%. Muy bien, está bien, ¿no? Entonces la respuesta aquí, letra B, ¿no? Está, tu apellido, perdón, Viviana, es Viviana Tagle, doctor. Tagle, perfecto. Ya. A ver, eh, ¿quién más me levantó la mano? Creo que me levantó, a ver, voy a sacar. Disculpe, yo también levanté mi mano, pero me la están bajando. No sé quién. ¿Quién me está bajando? A ver, ¿quién me habló? Perdón. Doctor, mi nombre es Gabriela Llerena. Estoy levantando mi mano, pero creo que solamente usted pudo ver el de Viviana y el de Luis. Sí, pero se bajó seguramente. A ver, en todo caso, a ver, ya, porque Luis está levantando la mano, le voy a dar la opción a Luis, pero a ver,
La siguiente pregunta, la voy a volver a compartir. La siguiente pregunta, ¿ok? A ver, es el mismo caso, ¿ah? El mismo caso, es el mismo caso que hemos presentado, pero si hemos estado atentos, por favor, ¿cuál sería el... No se mareen, ¿ah? Acá he puesto dosis, les puede parecer, pero si ustedes han prestado atención, simplemente se van a dar cuenta de qué medicamentos son los que vamos a utilizar. ¿Cuál sería el tratamiento empírico a iniciar del caso de este paciente que estamos hablando, de 68 años, que 5 días presenta con síntomas que ya hemos comentado y que es una, de acuerdo al líquido cefalorraquídeo, es un líquido, ¿no? Aspecto que hay, aparentemente hay una meningitis bacteriana, ¿no? ¿Cuál sería, y doy un poco de tiempo, a ver, cuál sería el tratamiento inicial? Alternativa A, vamos a ir ceftriaxona 2 gramos cada 24, vancomicina 1 gramo cada 8, 14 días, ampicilina 2 gramos, más dexametasona 10 miligramos cada 6 horas, 4 días. Ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, vancomicina 1 gramo cada 8 horas, 14 días, dexametasona 10 gramos cada 6 horas, 4 días. Cefotaxima, cefotaxima 2 gramos cada 6 horas, más vancomicina 1 gramo cada 8 horas, 10 días, más dexametasona 10 miligramos cada 6 horas, ampicilina 2 gramos cada 4 horas, más dexametasona 10 gramos cada 6 horas por 4 días. Ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, vancomicina 1 gramo cada 12 horas, 14 días, dexametasona 10 miligramos cada 4 horas por 4 días. Y finalmente cefotaxima 2 gramos cada 6 horas, más vancomicina 500 cada 12, dexametasona 10 miligramos cada 4, más ampicilina 2 gramos cada 4, 14 días. ¿Cuál sería la mejor opción para tratar? Y este es un manejo, quizás yo les estoy poniendo esto ya un poco de manejo, netamente ya la indicación que se le daría para tratarlo a este paciente, ¿no? Doctor, la alternativa más completa sería la C, ya que la cefotaxima estaría cubriendo el estreptococo, la vancomicina estaría cubriendo la Neisseria meningitidis, no, perdón, la vancomicina estaría cubriendo el estreptococo, la cefalosporina de tercera generación, que en el caso de la cefotaxima estaría cubriendo la Neisseria meningitidis, la dexametasona dijimos para evitar la bacteriolisis, se da junto o antes del antibiótico, la ampicilina porque este es un paciente mayor de 60 años, así que para evitar, bueno, para que cubra la listeria monocitógenes. Y bueno, otra vez la dexametasona parece que hubo un error ahí, o... En la C me dices tú, sí, la C, dexametasona 10 miligramos, se ha repetido ahí, ya cada 6 horas. Sí, O sea, tu alternativa correcta sería la C. sí, doctor. Ya. Y yo te hago la repregunta. ¿Por qué usamos vancomicina? Era para, si bien cubre Staphylococcus aureus, no se usa exactamente por ese motivo, sino para evitar la resistencia, ¿De quién? ampliar el espectro de del Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Esa es la razón? La razón, si bien sí cubre al Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero es la razón por la que usamos vancomicina en la cobertura. A ver, Alejandra, ¿esa es la razón? A ver, perdón, tu nombre fue Luis. ¿Luis qué más? Perdón. Luis Vegas. Vegas Auto, Vegas. Pegaso Ya. Limeche. Bien, pero falta ahí Alejandra Medina. Sí, doctor. Si bien comentó, la vancomicina estaba más que todo para poder ampliar lo que es la cobertura a los gram positivos. Claro, no porque sea estafilococo aureus, si bien podía haber, pero es más, si yo tuviese un cultivo positivo para streptococo neumonía y nada más, igual le voy a seguir dando vancomicina, ¿no? Entonces, para mejorar la cobertura en cuanto a la resistencia, sobre todo a betalactámicos, ¿no? Ya hemos hablado en la revisión, ha aumentado la resistencia del Streptococcus pneumoniae a los betalactámicos, incluidas las cefalosporinas tipo cefotaxima o ceftriaxona. Por eso se asocia vancomicina, no porque tengamos
pensando en dirigirlo a un Staphylococcus aureus tipo MARSA, ¿no? Metilino resistente. Bien, esa es la razón. Perdón, ¿quién me comentó, por favor, para apuntarlo? Se me escapó. Alejandra Medina Suárez. Alejandra Medina Suárez. Listo. No hay que olvidar la ampicilina. A ver, Gabriela, la pregunta es, ¿cuánto la ampicilina, cuánto tiempo lo doy? Doctor, la ampicilina se daba hasta 4 días. ¿Ampicilina? Sí. ¿Segura? No creo, ¿ah? Sí, con dexametasona, creo. Dexametasona son 4 días, no más. Pero ampicilina, No, no recuerdo, doctor. a ver. Alguien que sí se acuerde. Alguien que me levante la mano ya para terminar. Ya también estamos en la hora. Nadie más. Eso lo he dicho 2, 3 veces, me parece. Yorka. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuánto es? Sería de 7 a 10 días, o 7 a 14 días. Adiós. Ampicilina para listeria monocitógenes, ¿no? Ujú. ¿Cuánto tiempo? 7 a 10 días. No creo. Eso lo hemos mencionado 2 o 3 veces. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Viviana. ¿Cuánto diríamos? No, doctor. Bueno, yo tengo notado de que el tratamiento para la listeria es más de 21 días. Correcto. Está bien. ¿Sí? Está bien. Es 21, más de 21 días. Mayor o igual a 21 días. ¿Ah? Es el tratamiento que debemos, lo mencioné. Podremos cumplir el tratamiento de 14 días, digamos, para el Streptococcus pneumoniae, pero va a persistir el tratamiento más de 21 días, o al menos 21 días, para listeria monocitógenes con ampicilina, y es un paciente adulto mayor. Entonces el tratamiento va a quedar al menos 21 días. ¿Listo? Bien, y la última pregunta, por favor, el primero que me levante la mano. Uy, creo que ya se me escapó. Paciente mujer de 20 años que hace 3 días presenta malestar general, tos seca y rinorrea. Hace un día presenta compromiso del examen, hace un día presenta compromiso del estado general, estupor, cefalea intensa, vómitos explosivos, mal estado general. La presión es 110/70, frecuencia 108, frecuencia respiratoria 22, está con fiebre, cefalea global pulsátil de gran intensidad y vómitos explosivos, excitación psicomotriz, rigidez de nuca, Kernick, Brusinski presentes. Estudio de líquido cefalorraquídeo, tiene leucocitos 300 células, ¿no? A predominio de leucocitos, 90% mononucleares, 10% polimorfonucleares, hematíes 15 a 20, proteínas 55 y glucosa en 60. ¿Cuál es el tratamiento empírico a iniciar? A ver, tratamiento empírico a iniciar. Tengo problemas con el... Voy a subir un poquito. Tratamiento empírico a iniciar. A ver, vamos a ver. Quiero ver cómo lo puedo manejar. Quiero justificado, por favor, si es que completo. No sé, se me ha escapado un poco ahí, pero... A ver, Viviana. ¿Alguien más que tenga que decir? A ver, antes que Viviana me responda, ¿alguien más tiene que opinar del caso? Es un regalo. Ya, a ver, vamos a dar la oportunidad. Si no, la repregunta pasa a Viviana. Ya, a ver, Gabriela. Gabriela nuevamente. A ver, Gabriela. Voy a volver a ampliar la diapositiva. Ya, a ver, Gabriela. Explicando qué te impresiona. A ver, ya no necesito poner la tablita. Bueno, doctor, es que dice que estoy pensando en que también tiene que ver algo con una encefalitis.
aparte de una meningitis, ¿no? O sea, pienso que es una meningoencefalitis, porque ahí estaba el compromiso general, aparte del estupor, y bueno, tiene las triadas, ¿no? Típicas de la meningitis, la cefalea, la rigidez de la nuca. Ahora también usted dijo que no habíamos que confiarnos mucho en lo del Kerning y el Brudinsky, pero también me parece que por los demás síntomas, sí presenta también lo de la excitación psicomotriz y lo del compromiso de estado general, lo relacionaba con la encefalitis. Em, y bueno, también, bueno, la glucosa no está tan baja, pero bueno, está algo, ¿no? Así que mi alternativa, como la relaciono con una meningoencefalitis, pienso que es la E, la A y la B, la ceftriaxona y más la vancomicina y la dexa por la meningitis, y el aciclovir, que usted dijo que sí era bueno para la encefalitis. A ver, Gabriela. Hasta aquí hagamos una pequeña acotación ya para terminar. La glucosa en sí está normal, por si acaso, porque pusimos valores, si yo lo regreso, miren, cuidado, lo pongo, miren aquí, lo estoy poniendo en cuadrito, miren, la glucosa va de 40 a 70, tiene 60, glucosa normal. ¿Listo? ¿Qué más? Tiene leucocitos 300 a predominio de mononucleares, 90%. Y hematíes 15 a 20. Proteínas, Gabriela, ¿proteínas está normal, está baja o alta? Doctor, me parece que está alta. Acuérdense siempre de 40. 40 es como promedio para proteínas y 40 también de 40 a 70 van la glucosa. Entonces estaría alta, ¿no? Entonces, ¿por qué dices que tú es A y B? ¿Estás pensando en qué tipo de meningitis o encefalitis? O sea, ¿estás pensando en una combinación? ¿Sí? Sí, doctor, es que como también ha mencionado sobre la encefalitis viral, por eso pensé también en el aciclovir. Ok. Entonces, tu respuesta correcta sería alternativa E. Ya. A ver. ¿Alguien más? A ver. Uy. A ver, si no. Alejandra, a ver. Alejandra, espérame, Viviana, sé que ya tienes participación. Alejandra, a ver. Sí, doctor, como Gabriela dijo también sobre los mismos signos, pero sí es cierto, no cumple con una meningitis bacteriana, ya podría pensar en una meningitis viral. Entonces, el tratamiento de repente ya iría como por un aciclovir, porque ya las causas serían más para herpes zóster, como mencionó. Ya. Estaríamos pensando más en un herpes zóster, ¿no? Sí, que es la más, una de las más frecuentes, Herpes o zóster dijimos. enterovirus, ¿no? Ya, enterovirus en primer lugar, pero herpes Ujú. zóster. Herpes virus. Ah, ya, herpes Sí, virus, ¿no? Herpes simple, tipo 1, ¿ah? herpes. Ujú. Y en algunos Sí. casos el tipo 2, pero más es el tipo 1. Ya no nos vamos a confundir con el herpes zóster, que sería más bien la varicela zóster, ¿no? Que también estaba allí en la clasificación. Entonces, tu alternativa correcta, Alejandra, es Eh, Sería más enfocado a viral como una ciclovir B. ya. ¿Y Sería. dónde determinas tú cuál es tu respaldo para pensar que es viral? Porque Aparte, en la clínica, algo en la clínica. en la parte clínica, porque tanto los signos de Karen y Borzinski, por ejemplo, no, como usted mencionó, no dijo, no hay tanta especificidad o sensibilidad ¿No? para corroborar una meningitis bacteriana, y tampoco cumple con los leucocitos, ¿no? Que deberían estar mayor a 1000, o las proteínas mayor a 40, y la glucosa tampoco, que no está alta. Son muchos signos que descartarían para pensar en Mm, una meningitis bacteriana. ya. Alejandra Medina, ¿verdad? Sí. Ya. Y para cerrar, estoy, por favor,
hago la repregunta. ¿Alguien más? Mi pregunta es en relación a que solamente, expliquemos, el caso está claro en la parte del enunciado. ¿Hay algo más en la clínica que me diga que es viral? A ver, voy a dar la opción a ver, ya me respondió, a ver, Viviana, a ver, ya que ya me respondió Gabriela, ya me respondió Alejandra. Viviana, cerramos. ¿Cómo sabemos que es viral? Fundamentemos que es viral, porque ya tenemos para dar muchas opciones, ¿no? Muchas alternativas, que es viral. Es porque presentó tos seca y rinorrea. Entonces empezó primero como un proceso viral y como mi compañera lo dijo, de lo cual la glucosa es del estudio del líquido cefalorraquídeo, la glucosa ha sido mi marcador principal porque este se encuentra normal y ese nos va a diferenciar prácticamente de todos. Y bueno, el otro que es a predominio de mononucleares, entonces eso también, pero más que todo la glucosa y los mononucleares, y ya nos dijo que ya es un proceso viral, o sea que es una meningitis viral. ¿Y el aciclovir en el beneficio se ha visto en qué tipo de neuroinfección? El aciclovir. Ya sabemos que es para tratar algunos virus, pero el beneficio es tanto en la meningoencefalitis por igual, meningitis, encefalitis. No, doctor, en la encefalitis. En la encefalitis, ¿no? O sea, se ha visto el mayor beneficio de Fisio, aciclovir. de Y aciclovir, no sé si te acuerdas la dosis, pero de 10 a 12.5 en adultos. correcto. Bien. Bien, creo que el caso es, por todos lados, es un tema, es una causa viral, ¿no? Una meningitis viral, una encefalitis viral, ¿no? Porque tiene un antecedente importante, ¿no? Aparentemente una rinitis, una rinofaringitis, mejor dicho, viral, aparentemente viral. Y hemos dicho que en encefalitis hay alteración de la conciencia, hay mayor alteración de la conciencia, hay una encefalopatía, que puede haber irritabilidad, desorientación, ¿no? Que en este caso pues hay excitación psicomotriz, ¿no? Hay una gran aparente excitación psicomotriz, ¿no? Que eso también me da una idea, sumado al antecedente, que puede ser una causa viral, ¿no? Que se ha extendido a la parte del cerebro, la parte del parénquima cerebral. Y el líquido cefalorraquídeo simplemente lo que hace es respaldarme, ¿no? Es más, hay otra cosa que en algunas revisiones se considera que en algunos casos encontrar hematíes se da con más frecuencia, y no porque sea traumática la punción lumbar, se presenta justamente en encefalitis viral, ¿ya? Los hematíes, ¿listo? Se ve con mayor frecuencia en relación a otras patologías los hematíes, como vemos allí, ¿no? Hay hasta 15 a 20. No porque sean solamente pensar la posibilidad que es traumático, que con la aguja se ha hecho, ¿no? Sino que también se ha visto que en encefalitis virales hay más frecuencia de hematíes de glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo. Bien, y cerramos. Bien, creo que eso ha sido todo. Efectivamente, la respuesta era la letra B. No había mucho más, se me ha escapado la alternativa, pero era más que nada justificar de qué se trataba. Si hemos estado atentos, como ya me he dado cuenta, sí. Simplemente ya para el examen esto va a ser simplemente algo más sencillo para ustedes. ¿Listo? Más bien hay un buen número, empezamos muy poquitos y hay un número importante. Pensaba que íbamos a ser menos, pero espero que los que no hayan podido, no sé si estamos grabando la clase, lo puedan ver. Si no, creo que no, no sé, creo que no estamos grabando, creo que no. No, sí, no, sí, se está grabando. Perfecto, si se graba, para los que no han estado, igual es la última clase del año, hasta el día viernes que tenemos el examen. El día viernes 1 tenemos el examen, no se olviden. Hemos quedado, si es que no hay ningún cambio de última hora, estamos quedando para las 7:15 de la noche.
¿Listo? Ya voy a conversar con los que están rezagados, se les va a dar la oportunidad de recuperar, pero estamos cerrando ya con esta última clase, creo que ya se ha cumplido el programa. Es importante las diapositivas, les hago llegar la revisión para quienes lo puedan tener. Como les digo, es importante, este tema es muy preguntado y es de aplicación clínica. La piedra angular es interpretar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Los valores. Bien, si no hay alguna pregunta, comentario en relación a este tema o si no al examen o alguna duda, alguien tenga alguna duda, de repente alguna en cuanto a las fechas que vienen, porque son prácticamente solo dos, fecha de examen y fecha de rezagados, ¿no? Que está por determinarse la fecha de rezagados, ¿no? Pero la fecha de examen ya creo que la tenemos para el día viernes primero. ¿Listo? Si no hay algún comentario, algo más que opinar. Gabriela. Doctor, disculpe, con respecto al artículo, ya no hay que presentar ahora en la tercera fase la parte Sí. completa. Sí, justamente, gracias por comentarlo, porque estaba pensando en este tema. Miren, el artículo tenía dos fases y la tiene hasta ahora. Miren, hay quienes quizás les está sobrando puntos a algunos, porque hay algunos que no han presentado artículo en la primera fase del semestre. No lo han presentado. Además, algunos me han reclamado, doctor, no me ha puesto puntos del artículo y no ha presentado artículo, ¿no? Entonces, por favor, son 2 puntos que se les está dando la oportunidad de sumar, ¿no? Es importante lo del artículo. He revisado, hay algunos muy buenos trabajos, hay muy buenos artículos realmente. Hay algunos que me acuerdo de algunos de artritis, algunos de artritis reumatoide, la evaluación, la percepción. Es más, hay varios, hay muchos muy buenos. Pero necesito que por favor completemos para poder obtener los 2 puntos que se les está dando la oportunidad de sumar. Por favor, hasta el 28 hemos quedado. No sé, alguien me iba a comentar si se cruzaba con algo. Creo que no. No me han dicho nada. Si es que lo hay, que me avisen a través de Carla o James, por favor, si se haría algún cruce, porque si no lo hemos fijado para el 28 de noviembre, que ya no queda mucho. Subir la primera parte era un borrador, de repente había algo que no estaba muy bien hecho, de repente lo hemos hecho un poco más rápido, pero en esta era ya pulir y ya prácticamente tenerlos ustedes como un artículo que en algún momento ustedes lo pueden publicar, no sé si en una revista, pero también la idea es publicar de repente en la misma revista de la universidad, que es parte de mi objetivo, ¿no? Quizás lo que quiero es revisar y dar la oportunidad, si es que se puede, de poder presentarlo en la revista de la universidad. Pero es presentarlo, por favor, revisarlo, corregirlo y presentar este artículo, que es el mismo, pero corregido, si es que había algo que mejorar, presentarlo. Hay algunos que prácticamente en sí lo veo muy bien, ¿no? De repente no hay mucho que cambiar, entonces simplemente lo van a subir o con alguna situación adicional, pero creo que en la mayoría es simplemente para que puedan sumar. ¿Listo? Hasta el 28. Si es que no hay ninguna acotación por allí, hasta el 28 es la última. Doctor, mañana es 28, entonces tenemos hasta mañana. Ah, verdad, es mañana ya. Mañana. Sí, mañana. Doctor, tampoco hay como link para colgar. Sí. Pensaba que es que justamente por el tema del examen ha habido un cruce. Lo voy a extender un poco más. Ya lo voy a cambiar la fecha. Lo voy a poner hasta el día domingo. ¿Ya? Con la opción que por favor puedan subirlo todos. ¿Ya? Hasta el domingo 2 de diciembre. Perdón, el 3 de diciembre. 3 de diciembre lo voy a extender. Pero por favor es para que lo puedan subir todos. Ya no quisiera que alguien me diga, y ya lo presenté, o sea, me falta puntos de artículo y no lo presentan también. Hay quienes, no sé, piensan que no lo revisamos, que no lo hemos chequeado, pero sí, se está considerando esos 2 puntos. ¿Listo? Hasta el domingo 3 lo voy a crear el link para que puedan subirlo. ¿Listo? Hasta el domingo 3. Es más, ahorita lo subo. Bien, si no hay alguna pregunta más, el examen entonces el día viernes y la presentación del artículo final el día domingo.
Doctor, disculpe, hay una pregunta más. Son 2 puntos, ¿no? Usted dijo que el primero era para segunda fase y el otro Ah, punto es para esta tercera fase, ¿o son 2 puntos para segunda y otro para tercera fase? no, finalmente los íbamos a subir los 2 puntos al final de del final del semestre, pero debido a la votación que me hicieron llegar, no, me dijeron que sea dividido, que sea un punto en la segunda fase y el otro punto ahora, ¿no? Al margen de sus participaciones, al margen de todo lo demás, eh, hemos quedado sumarlo un punto en la segunda fase y un punto en la tercera, ¿ya? Entonces se va a subir un puntito más ahora en esta tercera fase. Bien, Gracias, doctor. bien, Gabriela. Gracias a ti más bien por hacerme acordar. Bien, si no hay nada más, algo más que decir, creo que damos, si no ya por concluida, en sí el año para terapéutica, el año para ustedes, deseándoles, ya nos vemos a ver en el examen igual, pero deseándoles que les vaya muy bien esta nueva etapa que ya concluye y empezamos una nueva, ¿no? Y con la mejor de las suertes para que ustedes puedan conseguir una plaza de internado a los que les falta. No hay que apresurarse porque esto es ya, hay que no asegurar las plazas y que puedan desarrollar su parte de internado, que es parte del proceso, ¿no? Bien, si no hay nada más, nos estamos viendo el día viernes y a revisar nada más, terminemos el año bien. ¿Listo? Gracias a todos, nos vemos el viernes. Gracias, hasta luego. Nos vemos a todos. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.